Hola, muy buenas. Con el inicio de la guerra en Ucrania empezaron las sanciones económicas. Una que tardó en llegar y que se fue haciendo de manera parcial fue expulsar a los bancos rusos del sistema SWIFT. Parece un movimiento, inocente, ¿no? O que no tiene mucha importancia, como expulsarlos de Eurovisión o el Gran Premio de Fórmula 1, pero este movimiento tiene bastante miga. Hoy en Simple Política, ¿qué es el código SWIFT y por qué afecta a Rusia? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy tratamos de entender dos cosas a la vez. Por un lado, hablaros del sistema bancario o cómo funciona y entender este código SWIFT que se ha vuelto como famoso en los últimos días o que se habla mucho más en los medios y de cómo Rusia ha sido sancionada y apartada del sistema económico mundial, que no es exactamente apartada del todo, y eso también lo trataremos de entender, y luego hablaremos del tema Rusia y de cómo puede afectar esta decisión. Para empezar, vamos a definir el tema del código SWIFT, ¿vale? Es decir, este código SWIFT, que es el que se retira a los principales bancos rusos, digamos que más que un código que podemos tener en mente como código, es una red de seguridad. Es una red de seguridad que usa la banca internacional o todo tipo de bancos a nivel mundial para intercambiar información, por supuesto, para todo tipo de transferencias y para garantizar, como decimos, una alta seguridad en las transferencias. Digamos que es como un sistema de mensajería que permite que los pagos se realicen de una forma segura a través de las fronteras. No es tanto un sistema para cuando hacemos una transferencia a un amigo o cuando nos pagan la nómina, por decirlo así, pero sí un sistema que permite darle mayor seguridad a las transferencias que se hacen a nivel internacional. No es el único sistema, es decir, estamos hablando de un sistema llamado SWIFT. Hay más sistemas, luego hablaremos de ello cuando hablemos de Rusia. No es el único, pero es sin duda el más popular, digámoslo así, el más dominante, el que mueve más dinero. Hasta 100.000 millones de dólares al día. 100.000 millones de dólares al día se mueven a través de este código SWIFT, un código que ya se fundó en los años 70 y que involucra a más de 11.000 bancos de todo el mundo, de más de 200 países. Así que, como decimos, no es el único sistema, pero ya os podéis hacer una idea de que realmente es un sistema mayoritario y sin el cual, los bancos se quedarían sin poder operar. Bueno, los bancos no tanto, también los clientes de esos bancos se podrían quedar sin operar en la mayoría de ocasiones. Cuando queremos hacer transferencias internacionales, necesitamos el código SWIFT del banco, del otro banco al que queremos hacer. Si el otro banco no tiene un código SWIFT, ¿cómo podemos hacer las transferencias? ¿Cómo lo haríamos? Y el caso contrario, si tú tienes una cuenta en un banco sin código SWIFT, ¿cómo te van a ingresar dinero? Bueno, pues por ahí está un poco la respuesta también a cómo afectará todo esto, cómo está afectando todo esto a Rusia, ya que al no poder usar ese código SWIFT, la banca rusa se queda aislada parcialmente, ¿vale? Es decir, hay más códigos, pero se queda aislada parcialmente. Y además, esto, por mucho que se venda de alguna manera al otro lado de la frontera, realmente afecta bastante a las transferencias, afecta bastante al negocio. Cuando en 2014 Rusia se anexionó Crimea, el propio Kremlin lanzó un estudio para saber qué pasaría si Rusia, por contemplar escenarios, era eliminada, era excluida del código SWIFT. Bueno, pues el efecto más directo que advirtieron desde ese informe era que Rusia perdería un 5% de su riqueza. Inmediatamente, de manera directa, perderían un 5% de su PIB. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas que tuviesen dependencia de recursos del exterior, es decir, aquellas empresas que vivan, o que vivan en parte, aunque sea, de recibir ingresos del exterior porque venden cosas o por la razón que sea, pues estarían seriamente comprometidas. Es decir, claro, al estar en un banco que no tiene código SWIFT, lo decíamos hace un segundo, tú no puedes recibir transferencias del exterior, y esas transferencias hay de todo tipo, desde ayudas a subvenciones, a simplemente cobros,
porque tu empresa es internacional y necesitas cobrar, bueno, pues realmente esas empresas van a sufrir mucho. Si sufren las empresas, sufre la economía de todo el país. Hablando de 2014, si nos tiramos 2 años más atrás, en 2012, nos encontramos con uno de los pocos precedentes que tiene esta retirada del código SWIFT, y es en Irán. En Irán, pues el país vio cómo era expulsado a raíz de la escalada de tensión por sus investigaciones para lograr armas nucleares. Entre las sanciones económicas que se impusieron a Irán, una fue excluirla del código SWIFT. Una vez se impuso esa sanción excepcional, perdió cerca de la mitad de sus ingresos por el petróleo, porque claro, yo no puedo vender petróleo a alguien que no me lo puede comprar, no me lo puede pagar. Además, perdió el 30% del dinero de su comercio exterior, es decir, más allá del petróleo. Claro, el comercio exterior quedó gravemente tocado porque el comercio exterior se paga, ¿no? Y tú lo tienes que cobrar. Si no tienes un banco con SWIFT, no puedes pagarlo. Entonces, lo que vemos es que Rusia sufre las consecuencias de esta salida del código SWIFT, y más que las va a sufrir porque cada día que pasa, realmente el problema lo único que hace es agravarse. Eso sí, claro, estamos hablando de que Rusia sufre las consecuencias. Claro, también hay un efecto rebote, es decir, también hay consecuencias para los países que imponen esas medidas. Es decir, el código SWIFT es uno de los más usados en el mundo. Lo usan bancos rusos y lo usan bancos de todo el mundo. Si bancos europeos y bancos americanos también usan ese código, evidentemente, por pequeña que sea, también habrá consecuencias, habrá enormes repercusiones, como dijo literalmente o como advirtió literalmente Mark Rutte, el presidente de los Países Bajos. ¿Por qué? ¿Por qué Occidente tendrá esas repercusiones? Básicamente porque ahora es más difícil encontrar los recursos que te vienen de Rusia. Por ejemplo, si Irán sufrió mucho en la venta del petróleo, pues Rusia sufrirá mucho para vender gas. Vale, perfecto. Pero Alemania y el resto de países, ¿cómo consigue el gas? Porque claro, los rusos no te pueden vender el gas por el tema del código SWIFT, ¿vale? Pero tú tampoco lo puedes comprar. Y si tú dependes de ese tipo de recursos energéticos, pues evidentemente estarás fastidiado. Y si trasladamos el gas a otros recursos estratégicos, a otras materias primas, a cualquier cosa que se le comprase a Rusia y que de la noche a la mañana es muy difícil cambiar y encontrar un sustituto, pues evidentemente Europa, Estados Unidos, Occidente en general, ha tenido estos días que, hacer un poco de malabares para poder mantenerse firme en estas sanciones económicas. También hay otros aspectos que señalan desde ONGs y desde la sociedad civil, y es el hecho de que no solo es una cuestión de que estés impidiendo las transacciones a nivel comercial, sino que las transacciones que estás impidiendo son de todos los ámbitos. También la ayuda humanitaria, el intercambio comercial, todo lo que tiene que ver con remesas de la sociedad civil, por ejemplo, ciudadanos rusos que viven en España y hacen transferencias a su familia en Rusia. Claro, todo esto, digamos que no es un precio a pagar por parte de Europa, porque no es como lo de quedarte sin gas o buscar otro país vendedor, pero sí que es verdad que está afectando a personas, empresas que nada tienen que ver con el Kremlin, que nada tiene que ver con aquello que quieres anular. Por último, por cerrar el episodio, os insisto en que el SWIFT no es el único código, es verdad. China ya lleva años detrás de su propia alternativa, el CIPS, C-I-P-S. Ese sistema ya cuenta con varios bancos rusos y podría permitir de alguna manera que Rusia eluda en parte los inconvenientes de no tener código SWIFT. Utilizas el código CIPS y hay algunos bancos que te permiten, digámoslo así, esquivar el código SWIFT, Es decir, que algunos bancos que utilicen el código CIPS puede estar aceptado y por tanto algunas transferencias poder recuperarse rápidamente. Es decir, que no todo es el código SWIFT, sino que algunas empresas, algunos oligarcas, algunos intereses del gobierno pueden quedar de manera más o menos solventada utilizando otros códigos como el chino. Pero además ya no solo utilizar el código chino, ya no solo utilizar otro código además del SWIFT. Es que atención porque, si lo habéis visto en los medios, en los últimos días han entrado en escena las criptomonedas. Claro. ¿Por qué? Porque las criptomonedas nos permiten hacer pagos
de todo tipo, también transfronterizos, y las criptomonedas no necesitan un código SWIFT ni ningún tipo de código. Y Vladimir Putin, el Kremlin, ya está pensando desde hace unos días que las criptomonedas, a pesar de que tienen el inconveniente de ser muy inestables, podrían ser la solución para este problema. Ya veremos si a corto plazo, porque las sanciones en algún momento se detengan, o más bien incluso a largo plazo. Es una alternativa que reduce el dominio económico americano, porque evidentemente ya no te basas en el dólar, sino en esas criptomonedas, pero realmente hay que ver también que la inestabilidad de un Bitcoin o cualquier otra moneda puede hacer que la economía rusa, que ya es bastante inestable desde su intervención en Ucrania, lo sea todavía aún más. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.